Te informamos de todo en este programa, es una caravana informativa, pero nos queremos centrar en una noticia que la verdad alarmó a todos en la jornada de ayer y hablamos del aumento de las llamadas por violencia de género al 144, un 25% de aumento en las llamadas de violencia de género. Esta es la noticia trascendental de ayer y las denuncias por violencia de género crecieron 25%. Se registró un promedio de 265 llamadas diarias al 144, que es la línea de ayuda a las víctimas de violencia de género. Por eso vamos a estar hablando con la doctora Paula Ojeda, que ella es especialista en violencia de género, tiene un máster en violencia de género, pero también es miembro del área de violencia del Club Vélez Sarsfield, donde están trabajando por aquellas mujeres y aquellos hombres que sufren violencia familiar, violencia de género, violencia doméstica y todos los tipos de violencia que hoy en día podemos enumerar. Está incluso la psicológica, la económica, pero vamos a hablar con ella. ¿Cómo está, Paula? ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por recibirnos y no queríamos dejar de consultarle acerca de esta noticia que nos llamó la atención a todos, pero imagino que ustedes, que están más en tema, ustedes los profesionales que tratan específicamente este tipo de violencias, que están al lado de mujeres y hombres que sufren esto a diario, los números no deben ser tan descabellados, más allá de que uno dice 260 llamados diarios, nos parece una locura. ¿Estamos en lo cierto de pensar que es una locura o de verdad los números son más de lo que nos imaginamos? Sí, la verdad que los números que estás refiriendo son tremendos. Se dieron a conocer a través del Ministerio de la Mujer Nacional. La verdad que son muy fuertes. Nosotras que trabajamos en la temática estamos acostumbrados a este tipo de estadísticas y a estos números. A mí me cuesta mucho hablar de números porque cada vez que hacemos referencia a un número estamos pensando en una familia destruida, en una mujer muerta, en un montón de situaciones. Y para completar un poquito la información que vos dabas hace un ratito, en lo que va del año, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de agosto, también de este año, existieron 199 femicidios, o sea, casi 200 mujeres muertas en manos de una pareja, de una expareja. El 45% de esas 199 mujeres muertas fueron asesinadas por su pareja y el 21% por sus exparejas. Y para llevar todavía a entender la gravedad de esta situación, es que en lo que va del año, 178 niñas y niños se quedaron sin padres. Sin madre porque la madre murió asesinada por su padre, pero su padre está la mayoría de las veces detenido con prisión perpetua si a la justicia así lo acompaña. Pero es un número increíble, 178 chicos que quedan a resguardo de la justicia o con algún familiar o con algún abuelo. En el mes de agosto quedaron 10 niñas y niños sin la contención de su familia, sin su madre y bueno, y muchas veces su padre también. Así que son números muy, muy difíciles y por eso es importante toda la lucha que hacemos y es importante este espacio que nos dan, más allá de la obra, pero para poder hablar y para poder enseñar que la violencia nos mata, seamos hombres, seamos mujeres. Doctora, a mí me sorprende una estadística que estamos rescatando, si bien decíamos los números por ahí son hostiles, ¿no? Pero nos ayudan también a generar conciencia y a tomar conciencia de la cantidad de gente que está en manos de alguien que es manipulador, de alguien que ejerce violencia sobre la otra persona, ya sin distinción de género lo estoy diciendo porque quizá también hay hombres que sufren violencia, pero es algo que acecha a las familias. Y hay una estadística que dice que el 64% de las personas que llaman, de las mujeres que llaman a estas líneas y que piden ayuda telefónica o vía mail o vía WhatsApp, tienen entre 15 y 44 años. Hablamos de una edad muy temprana. ¿Cómo se maneja esto a la hora de hablar con una criatura? Porque decimos 15 años, pueden ser niñas, son casi adolescentes con 15 años y sin embargo también se están reportando estos actos de violencia por parte de niños.
Sí, porque la violencia de género, o la violencia contra la mujer, pero hablemos de género porque muy bien lo estás aclarando vos, que este tipo de violencia es tanto para el hombre como para la mujer. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de la mujer porque el 98% de los asesinatos por género es víctima la mujer. Entonces, por eso generalmente se habla así. Pero reiteramos, es para hombres y mujeres. Comienza la violencia desde muy temprana edad con el noviazgo. Por eso hay un montón de talleres, es muy importante para los padres y las madres hablar con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, con nuestras hijas, manifestándole los primeros síntomas, los primeros indicios que pueden llevar a una violencia en el noviazgo. Los celos no es amor, los celos son dañinos. Comienza siendo un daño psicológico. Entre los adolescentes existe que se saquen el celular, leer los mensajes de WhatsApp. Todo eso es violencia, todo eso rompe la intimidad de una chica, de un chico. Entonces, es importante trabajar la temática de la violencia en la adolescencia, porque esa persona que aprende o que viene de un hogar que es violento, donde se vivió violencia y continúa en su adolescencia en un círculo de violencia, luego es muy difícil de salir, porque te cuento y les cuento a todas las personas que nos están viendo que la violencia es como un círculo. Comienza primero con un ataque psicológico, luego con una manipulación, luego viene el ataque psicológico, como dije, y luego el ataque físico, para después entrar en una luna de miel, donde se pide perdón, donde la mujer vuelve a acceder a esa pareja porque lo ama, y entró en ese vicio de esa pareja tóxica, como se le dice muchas veces, y es ahí donde la mujer vuelve a perdonar, o el hombre vuelve a perdonar, y entran otra vez en la pareja y en ese círculo vicioso que es muy difícil de salir. Por eso es tan importante hablar de la temática para que llegue a todos los hogares. Doctora, casi, no voy a decir casi siempre, pero por lo general, estos ataques empiezan con una especie de ataque de ira, que quizá no llega al golpe físico en una primera instancia, pero sí un hostigamiento, como bien usted decía, el levantarse la voz, el quitarse el celular y demás. Ante esto, ante una primera situación que esté viviendo una pareja, que esté viviendo, vamos a hablar de los chicos, de los adolescentes ahora, que quizás son los más vulnerables en este sentido, ¿no? Se presenta una discusión, un ataque de ira por parte de la pareja. Eso ya ¿es como para llamar a la línea 144 o como para ser advertido y pedir ayuda? O sea, ¿una primera impresión? Por supuesto, siempre. Esos primeros indicios es para pedir ayuda. Por eso aumentaron tanto los llamados, porque esa adolescente o ese adolescente antes estaba con la contención de la escuela o del club, o cuando se juntaba con sus amigos o sus amigos. Entonces comenzaban o tenían la posibilidad de dialogar sobre esta situación que le estaba pasando, o es lo típico que las chicas empiezan a salir con minifalda y el novio le dice, no uses más, o tapate el escote, y las amigas generalmente se dan cuenta de esas cosas, pero con el aislamiento, con esta cuarentena que estamos viviendo, se perdió toda esa contención. Entonces ahí donde la mujer que empieza a tener conciencia de esta situación llama y se comunica al 144 o a todos los medios de comunicación que tienen a nivel nacional. Pero eso es muy importante darse cuenta. Y reitero, los celos no es amor, que te marquen la ropa que tenés que usar no es amor, que te limiten con tus amigas, porque pasa muchas veces que se aleja de las amistades, incluso de la familia, y es ahí donde en realidad está la ayuda, con las amistades y con la familia, que es la que tiene que ver cuando una chica o un chico, un adolescente está pasando por una situación de estas. Sin dudas, doctora, bueno, la cuarentena exacerba todo, el aislamiento, ¿no? En todos los sentidos, en cuanto a lo laboral también, y la pareja no está exento en esto.
Entonces, por ahí me pongo a pensar y digo, ¿cómo uno se resguarda de las actitudes del otro estando también vulnerable? O muchas veces vemos a las chicas o chicos cabizbajos o algo, o la pareja no funciona bien. Para este tipo de situaciones, ¿también es la línea 144 para decir, bueno, mira, algo no está funcionando acá y tengo miedo de que esto se convierta en una olla de que no la pueda después parar? ¿Para esto sirve o quedan en nada esas denuncias o esos llamados? No, te puede pedir toda la información en la línea 144, por supuesto. Es ahí donde te van a atender y te van a preguntar qué te está pasando y te van a guiar para dónde puedes ir ante esa situación. Por eso, repito, es muy importante advertir esas situaciones y poder dar un corte y entender que es muy difícil salir de eso. Y por eso, repito, llamar al 144, a los WhatsApp, y si estás en un estado, en una situación realmente violenta y de emergencia, no dudes llamar al 911. Que es cuando justamente hay algún peligro inminente, ¿no? Algo físico inminente. Pero hay que pedir ayuda y no pensar que las cosas van a pasar, que es la cuarentena. Sabemos que la cuarentena, como lo dijiste recién, la verdad que a todos nos carga en la cabeza, nos carga en el cuerpo, pero hay una pequeña diferencia cuando la otra persona es violenta. Y hay que tener también en esta cuarentena mucho cuidado con la violencia digital, porque como vos hablabas recién de la violencia física, está la económica, la patrimonial, la simbólica, la psicológica, pero también está la digital. Y en estos momentos cuando estamos tan hiperconectadas y hiperconectados, donde se está teniendo sexting, que es el sexo a través de las redes sociales, sí. Eso puede aparejar también mucha violencia porque hay muchas grabaciones, porque hay muchas fotos y esas fotos se pueden reproducir luego en redes sociales y pueden traer justamente un gravamen muy importante. Lo que falta en este informe, en esta noticia que estábamos brindando también, más allá de las estadísticas y de los números aportados por la Dirección de Género y de Mujeres, es cuántos de esos llamados terminan en denuncias y no quedan solamente en un llamado pidiendo una consulta. ¿Está esta estadística, se establecen denuncias o por lo general las víctimas de violencia de género se echan para atrás después de este llamado y una consulta? No hay muchas denuncias, no son la mayoría, pero hay muchas denuncias. Lo que tenemos que destacar siempre es el trabajo que hace la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, donde la verdad tienen un cuerpo interdisciplinario de abogados y psicólogos, donde hacen un trabajo, la verdad, impresionante para poder asistir a aquellas personas que se sientan víctimas de violencia de género o algún tipo de abuso sexual y bueno, las contienen, le dan la posibilidad de hacer la causa penal, la causa civil y esas son situaciones que hay que tenerlas siempre presente. Se encuentran en la Valle 1250 y atienden los 365 días, las 24 horas, igual ahora en pandemia. Así que por eso lo reitero porque es importante. ¿Qué es lo importante para aquella persona que sufra violencia de género, que ya se haya contactado al 144, que ya quizás hizo la denuncia y está esperando los tiempos burocráticos por ahí en muchos casos de la justicia? Se tiene que ir de la casa, tiene que buscar otro lugar donde vivir, tiene que tratar de alejarse del hogar para no terminar en el peor final, que es siempre lo que decimos, o tiene que esperar ahí la ayuda que le va a brindar la policía o el departamento correspondiente. La verdad que es una pregunta muy difícil que me estás haciendo, porque hay una gran diferencia en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y lo que sucede en el resto del país. La justicia acá en la ciudad de Buenos Aires en la temática de excluir a la persona violenta del hogar es rápida y también con las cuestiones de las perimetrales y los botones, los famosos botones antipánicos, pero a veces en el interior del país esto no es así, se tarda más con las denuncias policiales porque el lugar donde hacer la denuncia justamente es la comisaría y hasta llega a haber un maltrato. Por eso es tan importante empezar a trabajar de la perspectiva de género y lo que es importante, la ley Micaela, para los tres poderes, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que los jueces tengan esa perspectiva de género y el conocimiento de violencia de género para que puedan actuar ante una situación como la que vos estás nombrando. Y que no se quede en la burocracia
judicial, como muchas veces puede pasar. Por eso es sumamente importante que los jueces y las juezas estén capacitados. ¿Y cómo estamos en materia de leyes para la violencia de género? Sabemos que hay un directorio que trata, un departamento que trata todas estas temáticas, que también se puso más gente en las líneas de ayuda para violencia de género, más personal, dada esta situación, pero parece nada alcanzar ante los números de víctimas que tenemos y cómo termina el desenlace de estas cuestiones violentas que se desarrollan quizá por un insulto o quizá por una violencia psicológica y terminan en un desenlace fatal. Sí, la verdad que es tremendo. A nivel legislativo estamos bien, pero creo que hay mucho déficit, como te decía recién, en la justicia, donde es la que tiene que tener esa perspectiva de género, ese conocimiento en violencia de género para poder tratar y dar la ayuda a aquellas personas que se sienten víctimas. Entonces, a veces, si tenemos la dificultad en la comisaría, luego tenemos dificultad en el juzgado, luego el agresor no cumple la medida perimetral y cuando no cumple la medida perimetral, la mujer llama al 911 y la policía no vino, o el hombre ya se retiró, o el hombre la mató, es muy difícil de llegar. Pero lo que tenemos que entender, que la violencia de género, que todo tipo de violencia, para modificar hay que hacer un cambio cultural. Y ese cambio cultural está con la educación. Entonces, no tenemos que dejar nunca de lado hablar de estos temas, hablarle a los niños, a los varones, sobre la violencia, porque los tiempos cambiaron. Y creo que hoy por hoy toda la sociedad quiere vivir en una sociedad más igualitaria, aunque, bueno, falta un montón, pero el cambio es cultural y con educación. Doctora, ¿quién se encarga de controlar si una restricción perimetral no se cumple? Eso tiene que hacer la víctima, el llamado a la justicia. ¿Quién se encarga del control de que la persona que agredió a una mujer, en este caso, o a una persona que ejerció violencia de género, no esté cerca y esté cumpliendo la restricción perimetral? No existe ningún sistema que, salvo el de la tobillera, que en algunos lugares se está utilizando, donde se pone una tobillera al agresor y una tobillera a la víctima, y detecta el centro de monitoreo cuando se acercan las dos. Sí, pero son los menos, imagino esto, que son los mínimos casos. Pero por eso, es mínimo. Entonces, la verdad que la mujer que tiene una perimetral, que no tiene forma de evadir si el agresor tiene la intención de lastimarla, porque hasta que la mujer llamó al 911 o llamó a un vecino, a una vecina, a un familiar, si la intención del asesino es matarla, la mata, lamentablemente. Lamentablemente es así. Y como, volviendo al tema que hablabas hace un ratito, muchas mujeres no se van de su hogar porque no tienen cómo mantenerse, porque el agresor porque el agresor no le pasa alimentos, porque no tiene dónde irse, porque no tiene familia, porque no tiene, y se deben quedar en ese hogar, tristemente, y bajo la tutela de ese violento. La verdad que es una temática muy complicada y hay que trabajarla. ¿Cómo están trabajando ahora, le pregunto, en su caso en particular, dentro del área de violencia de género de Vélez Sarsfield? ¿Cómo es trabajar con este área dentro de un club? Sí, la verdad que fuimos los pioneros, pero hoy existe a lo largo y ancho del país un montón de clubes que están trabajando la temática porque creemos que los clubes tenemos una responsabilidad social y para ello también estamos, para ayudar a las personas que se sienten víctimas y también para educar, haciendo capacitaciones, talleres, charlas. La idea es que entre todas y todos podamos modificar esta actualidad que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no a partir de un club? Sí, está buenísimo. A mí me destaco en realidad la labor que ustedes realizan y cómo lo están haciendo. Y también por ahí pienso, ¿puede ser que los clubes tengan un área donde también puedan albergar a estas mujeres, dadas las circunstancias en las que estamos, ya que no hay un lugar que pueda recibir a aquellas mujeres y hombres víctimas de violencia de género que quieren abandonar su hogar y que quieren irse de su casa, pero como bien dijimos, no tienen a dónde ir o quizá las familias no los reciben o no quieren que los familiares se enteren porque esto pasa a diario? Sí,
Igual, siempre es importante destacar que cuando pasa una situación de esta, es importantísimo pedir ayuda a la familia y a las amistades. Eso es muy importante, porque sola no se puede, y más cuando estás sola y tenés hijitos, hijitas, es muy difícil. Entonces siempre hay que pensar que hay que salir con ayuda de la familia, de las amistades, de las autoridades judiciales, de la comisaría, de un club, de donde sea, pero pedir ayuda, eso es lo importante. Y hay un montón de centros donde asisten a las personas que son víctimas, pero siempre durante un determinado tiempo. La mujer tiene que salir a trabajar y a emanciparse de aquel hombre agresor, pero bueno, siempre es muy difícil porque generalmente la mujer es la que se queda con los niños y bueno, no saben dónde dejarlos, al cuidado de quién. Por eso reitero, es importante la contención de la familia y de las amistades. Doctora, salió en las últimas horas una denuncia de hostigamiento, está catalogada de esta manera, hacia el jugador Cristian Fabiani, el ogro Fabiani. Es un intercambio de chat, estas personas no llegaron a verse, pero es un intercambio, un ida y vuelta, registrado en un teléfono, y la víctima catalogó de hostigamiento este ida y vuelta. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Esto se puede usar, se puede exponer a la justicia, o termina banalizando también un tema que nos preocupa a todos, como es la violencia de género? Mira, yo creo que si ella se sintió víctima, tiene todo el derecho a hacer la denuncia y creo que así lo hizo. Y lo hizo en marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos que desarrollen su vida. Lo que pasa es que creo también que lo hizo en provincia de Buenos Aires, donde es más difícil poder encuadrar un hostigamiento. En la ciudad de Buenos Aires, con el Código Contravencional, tenemos más elementos que en provincia, pero bueno, yo creo que hay que esperar para que la Fiscalía, me imagino que hizo la denuncia en la Fiscalía de temática de violencia de género, así que me imagino que va a estar en horas o en estos días con noticias a ver cómo encuadró, en qué marco, en qué delito, porque lo importante es eso, ¿no? Determinar qué delito se cometió para poder seguir con la justicia. En cuanto a violencia de género, ¿se necesitan pruebas? ¿Uno tiene que guardar pruebas o basta con la palabra y con el testimonio de la persona? Siempre son importantes las pruebas, siempre. Por eso cuando una mujer o un hombre es víctima y es golpeado, es importante que inmediatamente vayan a hacer la denuncia para que el médico forense pueda constatar esos golpes. Y además, si son, en este caso, como el de esta chica que estabas comentando recién, que termina siendo una violencia digital porque es por medio de redes sociales, como es el WhatsApp, es importante no bloquear, no borrar las imágenes ni las conversaciones para poder hacer una pericia con el cuerpo de delitos informáticos sobre esa red social para poder hallar a la persona que hizo esa intimidación. Hay otro número otra estadística que me llamó la atención, que es el 14% de estas mujeres víctimas que llaman. Hablamos de mujeres en este caso porque es el 98% de los llamados, ¿no? Hacemos referencia a eso, no es que dejamos afuera a los hombres víctimas de violencia de género. El 14% de estas llamadas fueron amenazadas, de estas víctimas, fueron amenazadas con arma de fuego o cuchillos. En el caso de cuchillos, bueno, cualquiera puede tener uno en su casa, pero arma de fuego, no mucha gente tiene permiso para portar arma de fuego en Argentina. ¿A qué se debe esto de las amenazas? ¿Son armas que la tienen de manera clandestina? ¿Es porque son en barrios vulnerados? ¿Cómo acceden estas personas a amenazarlos? Mira, a mí no me gusta estigmatizar de que se trate de la violencia de género en barrios quizás con más necesidades que otros. Pero lamentablemente sabemos, y lo escuchamos a diario en las noticias, que hay mucha población con armas que no están autorizadas, que no tienen autorización para la tenencia o la aportación y tienen en su domicilio. Y esa persona violenta, se violenta y cuando tiene el poder del arma enseguida lo toma y lamentablemente por eso muchas veces termina también en fatalidades. Por eso también hay cierto grado de violencia, lamentablemente, dentro del cuerpo policial, con el cuerpo de armas.
de armas a tomar. Así que el cuchillo, como dijiste vos, parece un arma blanca, pero bueno, en un momento de ataque, un momento el agresor puede agarrar y también violentarse con un arma blanca. Hay muchísimos casos donde la mujer muere con muchas puñaladas. Es tremendo. Hablando de femicidios, cada vez hablamos más de estos temas, lamentablemente, pero no podemos bajar el número de femicidios. Van pasando los años y cada vez son más las mujeres muertas en lo que va del año por estas cuestiones, por violencia doméstica, por muertes por su expareja, por sus parejas. ¿Por qué sucede esto? ¿Tiene un efecto contagio? Me da a pensar, como se dejó también denunciar los suicidios en televisión para que no haya un efecto dominó, si esto podría pasar con la violencia de género, porque parecería de que tienen más coraje incluso. Sí, mira, en el año 2019 hubo 268 femicidios y lo que va de este año hay 199, o sea que este año va a haber más, lamentablemente, lo que las estadísticas va a dar más femicidios. La verdad que sí, que es tremendo, es doloroso, pero yo siempre recuerdo el caso de Wanda Tadei, que fue prendida a fuego en manos de su esposo, el baterista de Callejeros, y luego de esa situación, que ella falleció después de unos días de estar gravemente internada, hospitalizada, hubo un montón de casos sobre situaciones parecidas donde el hombre prendía fuego, le tiraba alcohol y prendía fuego a su pareja. Entonces muchas veces, lamentablemente, pareciera, ¿no?, como un morbo, sería como un motivador, pero bueno, es otra vez estigmatizar, porque el hombre violento es violento por sí, pero bueno, siempre los medios de comunicación tienen una carga, ¿no? Pero el tema hay que hablar para que se llegue al conocimiento. Ya que la tenemos acá, quiero que por favor le dé, no sé si un consejo, pero si no, por ahí una guía para todas aquellas personas que aún no se animan a denunciar, que sienten que pasa algo raro en la pareja, pero no llegan a descifrar que es una violencia, porque muchas veces la violencia no se remite de manera física, como decimos, sino que es psicológica y es paulatina, y por ahí lleva de mucha data. ¿Cómo hacemos una breve guía para darnos cuenta de esto y para también tomar cartas en el asunto? Bueno, es elemental tener conocimiento. Hoy estamos ya hablando de violencia ambiental. ¿Y sabes lo que es la violencia ambiental? Es aquel hombre que pega una piña al placar, que pega una piña a la pared, aquel hombre que golpea a las mascotas, aquel hombre que pega una piña o un golpe de puño en la mesa. Ese hombre ya está o mujer, obviamente, volvemos a reiterar, pero esa persona está teniendo un grado de violencia y está empezando a atacar psicológicamente a esa persona. Entonces, si vos te sentís víctima de esa situación, seas hombre, mujer, seas disidencia, lo que seas, estate atenta, escuchá, pedí ayuda, no te alejes de tu familia ni de tus amistades, porque ellos van a estar siempre al lado tuyo para ayudarte. Y llama al 144 para pedir información, para que te guíen. Y lo más importante, que no se pierda la estabilidad económica, porque muchas mujeres se casan, que venían trabajando, venían haciendo su vida, progresando y se casan y bueno, la nueva pareja no quiere que trabaje, le cambian la forma de vestirse, le cortan el teléfono con sus amistades, la alejan de la familia. Todo eso son llamadores de atención de que esa situación se va a transformar en la violencia. Y la violencia comienza, como te dije, con un golpe en la pared, con la violencia psicológica y te puede llegar a terminar con violencia física y lo más grave de todo, que es con un femicidio. Al comienzo de la charla habló sobre los celos como un indicio de que no eran sanos. Me gustaría que repita ese concepto para los que se suman recién a esta charla y están prendidos a la pantalla de Canal 26, pero que no estuvieron en un principio. Bueno, eso, que los celos no es amor, que la persona que cela está haciendo un ataque psicológico, no está bueno, el celo te limita, el celo te va a llevar a que, como dije recién, a que cortes las relaciones con tus familiares, con tus amistades, que no te deje ir al club, que no te deje estudiar, que no te deje ir a la facultad, que no te deje trabajar, que no te deje un montón de cosas y te va encerrando y te va a manejar el dominio sobre tu persona. Por eso es importante destacar esto, porque generalmente la persona que es agresora
como decíamos recién, generalmente el hombre, pero es hombre y mujer, la persona agresora, la persona celosa, cree que la otra persona es de su dominio, y no es así. Todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos equidad, que es la igualdad ante la ley y en todos los lugares. Entonces es importante detectar esos focos para decir, stop, esto acá no podemos seguir. Muchas gracias, doctora, muy clara en sus conceptos, como siempre. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, hablábamos de información que la verdad nos interesa a todos, nos preocuparon el 25% que aumentó la línea del 144, los llamados a esta persona. Por eso queríamos desarrollar esta información, pero también hablar con una profesional que está trabajando al respecto, y para eso tuvimos a la doctora Paula Ojeda, que es especialista en violencia de género.